buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 4 de agosto. Obviamente la situación del COVID nos sigue preocupando, es importante analizar en qué momento estamos. Hay que tomar en cuenta que ya tenemos cifra de contagiados de más de 400 por día. Esto nos hace pensar, digamos, hasta dónde podemos llegar. Hay 18.262 casos confirmados, pero todos sabemos, esos son los confirmados oficialmente por parte del gobierno. Los contagios son muchísimo más, etcétera, etcétera. Y me gustaría hacer una evaluación total del momento que estamos y todo lo que usted quiera saber en relación al COVID esta noche. Tengo dos importantes invitados, dos médicos especialistas que presento inmediatamente. Está con nosotros el doctor Iván Solano Leiva, quien es infectólogo. Buenas noches, doctor. Gusto de saludarlo. Hola, buenas noches. Gracias, igual, buenas noches. Un placer estar nuevamente con usted. Igual, doctor. Y también nos va a acompañar el doctor Adán Montes, epidemiólogo. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, licenciado Castillo. Un placer estar con usted. Vamos a hacer esta evaluación el día de hoy. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué significan las cifras que tenemos? ¿Y qué puede pasar? Antes saludamos a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. A mí me gustaría a mis invitados esta noche preguntarles cómo estamos en relación a las cifras que tenemos, ¿no? Pero claro, tomando en cuenta que son subregistros. Hay, de acuerdo al gobierno, 18.262 contagiados, 8.822 activos, 8.954 recuperados y 486 casos de fallecidos. En esto de las cifras siempre es importante, digamos, tomar en cuenta la capacidad que tenemos para recuperar a nuestros pacientes. Yo no sé si entre 18.000 y 8.900 recuperados indica algo esto, digamos, y también se indica también en relación a los contagiados el número de fallecidos que tenemos en el país. Y la otra cifra importante es que ya estamos teniendo cifras de 400 contagiados por día. Se han aumentado un poco las pruebas, pero siguen siendo bastante, o sea, el gobierno dice son más altas que el resto de Centroamérica, pero a nivel general o lo deseable es que fueran muchas más pruebas. El día de ayer se realizaron 2.489 pruebas. Sobre esta base, estimados doctores, ¿cómo estamos en relación, cómo estamos enfrentando el COVID y en qué momento estamos? Si quiere partir el doctor Solano o el doctor Montes, quien quiera. Bueno, sí. Comience, doctor Montes, usted. Ok, gracias, doctor Solano. Bueno, la verdad es que preocupa la situación y cuando uno compara 2 o 3 semanas atrás, por ejemplo, el dato del 17 de julio que eran 11.200 casos y el de reporte de hoy con 18.262, inmediatamente llama la atención. La verdad es que la mejor manera es utilizar el índice de reproducción básica o el índice de reproducción efectiva, que tiene en cuenta tanto la tasa de infección como la tasa de recuperación. Y si nosotros observamos cuál es la tendencia de la curva al 25 de julio, vemos que la tendencia del RT es incrementar. Por ejemplo, el 7 de julio se reportaba un RT de 1.56 y para el 25 de julio, en el último cálculo que se hizo, es de 2.11. Este índice lo que está marcando es la capacidad que tiene una persona infectada de contagiar a otras personas. Como decía el licenciado Castillo, en realidad estamos tomando los datos oficiales que salen publicados por el ministerio y ese es uno de los parámetros que tenemos, aunque siempre hemos insistido en que la confiabilidad, la oportunidad
de los datos es importante para poder evaluar dónde estamos, cuáles son los efectos de las acciones que se están implementando y cuál es la tendencia que esperaríamos en el futuro inmediato. Cuando nosotros vemos la curva epidemiológica de los casos confirmados, definitivamente, si uno compara esa curva con la que veíamos el 17 de junio, que iban en paralelo las dos, tanto la de recuperados como la de los casos activos o confirmados, para este 1 de agosto, pongamos el 25 de julio o 27 de julio, hay una total separación de la curva de los casos recuperados que no solo se estabiliza, como que tiende a bajar, y la de los casos confirmados que va disparada para arriba. Y eso se explica con este índice de RT de 2.11. Cuando estamos observando los casos que suceden cada día, para el 17 de julio habían 250 nuevos casos. Para el día de hoy se reportaron 419. En el caso de las personas recuperadas, para el 17 de julio eran 165 las reportadas y hoy salieron 145. Es de esperar que cuando los recuperados van siendo más que los casos confirmados, la tendencia es a, como se ha dicho y se ha mencionado mucho, a aplanar la curva, es a controlar la diseminación. Pero cuando vemos que en realidad en el caso de los recuperados está siendo menor y la curva de los casos confirmados, es decir, confirmados con pruebas, está disparada hacia arriba, lo que preocupa es que en realidad como que esto evidencia que estamos sentados esperando a que el problema explote, a que el problema se disemine, como que no vemos ninguna acción en el control de la transmisión del virus. Y eso yo creo que lo vamos a tocar luego, cuando toquemos el punto de cómo nosotros podríamos, o cómo está comprobado que se puede contribuir a controlar la transmisión y que ese control de la transmisión permita aplanar, como llaman la curva, para que no superen los casos la capacidad instalada que tiene el Ministerio de Salud. Ok. Lo dejaría aquí para ver. Sí, claro, no, perfecto. Me queda claro, digamos, que no estamos teniendo la cantidad de casos recuperados en la misma proporción que están habiendo más contagiados. Doctor Solano, y el número de fallecidos, porque hay países que tienen muchos contagios, pero tienen poco índice de fallecidos. ¿Cómo andamos nosotros en el índice de fallecidos? Bueno, antes de hablar específicamente y responderle eso, licenciado Castillo, también quiero referirme a los números que ha hablado el doctor Montes, que son muy importantes los datos que nos ha proporcionado. Pero como él bien dijo, según los datos oficiales, en este momento nosotros estamos en una curva ascendente, es decir, que la enfermedad no está controlada. Pero también quiero decirles que ahorita en la práctica o en la realidad que nosotros estamos viendo, tanto a nivel de los hospitales públicos, nosotros, su servidor tiene muchos amigos ahí, y a nivel del sistema privado, esta última semana los casos están bajando, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, ¿verdad? Siempre hemos dicho como observatorio médico que los datos oficiales que recibimos cada medianoche pareciera que no están siendo, no son los más adecuados. Hay un subregistro sumamente importante, como que esos datos no correlacionan con la realidad. Fíjense que esta tarde estaba viendo publicaciones de colegas médicos que trabajan en el sistema público y platicando con otros colegas de otros hospitales públicos, y me decían, bueno, y estos colegas decían que se estaban ya algunas áreas de sus hospitales que habían tenido que ser abiertas para atender pacientes con COVID, las están cerrando progresivamente, porque afortunadamente ha habido una tendencia a la disminución de casos. También vimos a un colega médico que él es muy
se comunica mucho por Twitter, el doctor Quiñones, que mostraba unas fotos del Hospital General, de la emergencia del Hospital General, donde zonas que antes habían estado llenas de pacientes hoy estaban vacías. En el Hospital Médico Quirúrgico también nosotros nos hemos dado cuenta que hoy ya existen camas disponibles para atender pacientes COVID, cuando hace 10 días para atrás no habían camas disponibles. Y a nivel privado, quiero decirle que también en las últimas 3 semanas su servidor ha estado como loco, con mucho sobrecarga de trabajo en la atención de pacientes COVID-19 y ahora ha comenzado a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos viene a reafirmar también que la realidad que estamos viendo en la práctica no concuerda con los datos que nos presenta día a día el gobierno. Y es ahí donde es sumamente importante que haya una transparencia de los datos, ¿verdad? que haya un sistema que pueda verdaderamente ser el más adecuado y utilizar esos datos, porque si no tenemos un sistema creíble, si nos estamos basando en un sistema que no tiene la confianza adecuada, vamos a tomar malas decisiones de salud pública. Okay, doctor. Entonces, usted dice... Y luego, sí, ahorita lo que quiero decirle, Nacho, que pareciera, y esto lo digo así, en esas palabras que se me entiendan, pareciera que ahorita la tendencia es en la vida real, no basado en los datos que nos mencionó el doctor, ¿verdad? Porque esos son los datos del Ministerio de Salud oficiales, que comienza a haber una estabilidad y una disminución de casos COVID. Ojo, pero también esa es una pequeña tendencia, no podemos afirmarla que ya se está dando. Y lo que sí es preocupante, y debo dejarlo claro, es que ahorita estamos en periodo vacacional, ¿bien? Y eso, si la gente se desborda a las playas sin mantener las medidas adecuadas, este pequeño alivio que hemos estado viendo en los hospitales, tanto públicos como privados, puede volver a hacer colapsar el sistema, ¿no? Y mortalidad, también no solo nosotros lo hemos dicho como observatorio del Colegio Médico, lo dicen los alcaldes. El subregistro de mortalidad es importante. Veíamos al alcalde Mason de San Salvador y a otros alcaldes que han dicho que no concuerdan la cantidad de personas que ellos están inhumando a diario con protocolo COVID con las muertes reportadas por el Ministerio de Salud. Entonces, es lo que nosotros queremos, siempre hemos pedido también que como parte de la atención adecuada de esta pandemia es tener datos confiables para doctor, que los que saben, los de medicina preventiva, los epidemiólogos, los técnicos de salud pública del Ministerio de Salud, tomen las medidas adecuadas para contener la pandemia y disminuir el impacto, ¿no? Okay. Eso lo hemos dicho siempre. Doctores, voy a ir un corte rápidamente, vamos a volver. Me interesa mucho eso de datos confiables, en términos de, porque el gobierno dice, yo solamente puedo decir lo que recibo en los hospitales públicos y lo que me dan las pruebas. En las pruebas yo hago tanto número de pruebas, me da tanto número de contagios. Yo no puedo saber, digamos, qué pasa. Pero la pregunta va a ser, que se la voy a hacer después del corte, ¿hay otras formas, digamos, que pudiéramos estar utilizando para poder estar más cerca de la realidad y tener un subregistro menor? Después del corte viene esa interrogante.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, quedamos con el tema, digamos, que es los datos confiables, que es cómo podemos lograr datos más confiables. ¿Hay algún tipo de otros modelos para medir esto en otros países? Yo, por ejemplo, siempre me he preguntado por qué no nos dan la cifra de los que normalmente mueren en un mes, por ejemplo, en un mes de agosto, en un mes de julio, en un mes, y sobre eso, digamos, saber cuántos más muertos hay en ese mes y que pueden ser atribuibles al COVID. ¿Hay datos más confiables, doctor Montes? ¿Se puede lograr mejores datos? Sí, definitivamente, y ese es el primer reto que debe de enfrentarse, porque la verdad es que esta enfermedad es una enfermedad transmisible, como el sarampión, como la polio, como la tuberculosis, como la difteria, como la tifoidea. Entonces, como enfermedad transmisible, la forma de abordarlo es con vigilancia epidemiológica. Y mientras nosotros no tengamos una información oportuna, de calidad, accesible y desagregada a nivel de caserío, cantón, colonia y barrio, y mapeada por municipio, es difícil poder identificar dónde está el caso, dónde están los contactos y poder controlar la transmisión del virus. Mire, es decir, cuando uno hace un repaso de lo que en nuestro país hemos recorrido con el paludismo, con la tuberculosis, con el VIH, con la poliomielitis, con la erradicación del sarampión, luego vino el H1N1, si nosotros hubiéramos actuado de la misma manera en esos casos, quién sabe dónde estuvieron. Para el sarampión, la estrategia de la vigilancia epidemiológica fue la que permitió al final erradicar un problema que era grave en nuestros países y a nivel mundial. Y fue una estrategia que se usó en todo el mundo. Cuando conversábamos con los colegas del Centro de Control de Enfermedades de Taiwán, después de que ellos habían tenido éxito, una de las preguntas que hacíamos en el grupo era a los colegas, miren, ¿y qué estrategia utilizaron ustedes en Taiwán para lograr controlar el problema y tener la efectividad que tuvieron? Bajos casos, bajo número de muertes. Y una colega nos decía, miren, lo que nosotros hicimos fue revisar la estrategia que estábamos utilizando para el sarampión y como había sido efectiva, la adecuamos para controlar el COVID y tuvimos éxito. O sea que volvemos otra vez, el principio de los principios clásicos o básicos de la epidemiología es lo que ha sido el talón de Aquiles aquí en este caso. Es decir, no tenemos todavía, cuando nosotros vemos casos a nivel de municipio, por ejemplo San Salvador, desde San Salvador es grande, son 200,000 personas. Inmediatamente lo que obliga la metodología es focalizar los casos. Entonces, volver a definir dónde están concentrados esos casos positivos y los contactos para cortar la transmisión del virus. En el sarampión, esa estrategia de poder focalizar las acciones y la acción rápida, oportuna, permitió que además de que estaba la vacuna disponible, que era de fácil acceso, permitió que se controlara, que se erradicara el sarampión. Aquí lo que hemos estado haciendo es dándole vuelta a los mismos datos. Un dato absoluto en el caso de San Salvador, 2.387 casos, no dice nada. Pero si nosotros calculamos la tasa de esos casos para San Salvador, la tasa de ataque, o sea, de infectados por 100,000 habitantes es de 657 por cada 100,000.
es la tasa más alta. Y luego pareciera, cuando nosotros estamos viendo los casos aislados, Santa Tecla tiene 903 casos, pero cuando lo hacemos a través del análisis, a través de la tasa de ataque, Santa Tecla tiene una tasa de ataque de 651 por 100.000, igual que la de San Salvador. Entonces cualquiera diría, no, es que el número de casos puede orientar. No, el número de casos hay que analizarlo con tasas y luego tratar de focalizar esos casos a niveles de barrios, colonias, calles, en el caso del área rural, a nivel de cantones y caseríos. Y es factible si se logró hacer en el sarampión. Doctor, yo le he preguntado al ministro de Salud si focalizan y me dice que sí, que las unidades médicas están trabajando en los cantones, en los municipios, en los barrios. ¿Usted tiene conocimiento de eso, doctor Montes? Nosotros hemos conversado, se nos han acercado los consejos municipales. Uno de ellos, Soyapango. Y cuando nosotros preguntamos, pues nosotros conocemos que el Ministerio de Salud partía de un principio de que el primer y segundo nivel tiene que tener una fase activa en el control del COVID. Cuando nosotros preguntábamos, miren, ¿y el trabajo de los promotores? Ustedes tienen, Salud tiene promotores en sus municipios, sí, tienen los mapas de riesgo, sí, pero ¿por qué no han presentado nunca el diagrama del COVID en los municipios, en estos 5 municipios de San Salvador? San Salvador, Soyapango, Mexicanos, Ilopango, Ciudad Delgado, Apopa, así como se presentó los datos del dengue y los criaderos que se habían detectado a nivel de la casa cuando la epidemia de dengue, que ese fue el éxito para poder focalizar las acciones. Okay. No se necesita que tengamos el nombre y todos los datos de las personas. Con solo tener un dato medio aproximado, póngale usted 2 metros de más o menos, inmediatamente usted puede inmediatamente definir lo que se podría utilizar como cercos sanitarios o cercos epidemiológicos. Ok. Doctor Solano Leiva, ¿quiere opinar sobre eso o le entro con otro tema? Sí, por favor, si me permite unos minutillos. Correcto. Fíjense que lo que viene, 2 cosas quiero a decir en este momento. Creemos que el abordaje que se ha dado actualmente es más bien de atención hospitalaria. Creemos, me refiero yo al gobierno y al Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, piensa que vamos a controlar la pandemia de la COVID en los hospitales. Y ese es un abordaje, y no le hemos dado la importancia de al sistema primario de atención. Creo que me he quedado por ahí. ¿Sí me escuchan? Se nos fue la señal un poquito. Sí le puedo entender yo, digamos que la importancia es no solamente esperar la atención en hospitales, sino que ir a la atención primaria en las comunidades, ¿no? Exacto. Hubo alguien en nuestro barrio, por cierto, que decía, el sistema de salud... Tenemos un problema... doctor, tenemos un problema de audio. Voy a ir a corte, vamos a tratar de solucionar el problema y seguimos. Ahora, también me gustaría poder hablar un poco de lo que la gente se está preguntando hoy día. Hay muchas preguntas de la gente que dice, ¿por qué a mí me da de una manera? ¿Por qué a mí me da de otra? ¿Cuándo es COVID? ¿Cuándo no es COVID? Porque claro, la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de hacerse la prueba que hace el gobierno y la gente está experimentando el COVID, yo diría que en mayor cantidad en sus casas, y eso, digamos, quería preguntarle cómo hemos avanzado en eso en términos, digamos, si hemos aprendido de esto, estamos manejando bien los tratamientos en las casas. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Realiza desde la comodidad de tu casa el pago de tus servicios de agua, luz, telefonía, entre otros, por medio de Fede Móvil y Fede Banking del Sistema Fede Crédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver si logramos la comunicación. Parece que había un problema de batería con el doctor Solano. El doctor Solano, ¿está bien? ¿Me está escuchando bien? ¿Está bien? Sí, Démosle, Solano. sí, yo creo que... Por favor, termine. Ok, como le decía anteriormente, el problema es que el abordaje que le queremos dar al manejo de la pandemia es estrictamente hospitalario. Es decir, hemos creado una infraestructura hospitalaria, pero nos hemos olvidado de la atención primaria en salud que hablaba el doctor Montes, que ha sido una estrategia básica para poder, por ejemplo, erradicar el sarampión en el país. Además, un sistema de vigilancia de influenza que se instaló en su momento en este país después de la pandemia de H1N1, que lo instaló con apoyo del CDC de Atlanta, se ha olvidado del abordaje de esa manera. Y decía alguien, muy cierto, ¿verdad?, que el sistema de salud que va a ser exitoso para el control de la pandemia de la COVID a nivel mundial va a ser aquel que no es aquel que tenga más camas UCI disponibles para los pacientes enfermos, sino aquel que vaya a las comunidades a identificar y evite que las personas lleguen a esas camas UCI. Entonces, en ese sentido, pues creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Y es ahí donde hemos estado insistiendo como observatorio médico, además acompañado por otras instancias académicas como el doctor Oscar Picardo con su equipo de la UFG, demostrando que si se focalizan las acciones nos va a permitir identificar de manera temprana a casos que se puedan complicar y evitar que vayan al hospital, y además nos va a permitir hacer educación en la población. Correcto. ¿Ya?, sobre prevención, etc. Ok, doctor Montes. Perdón, doctor Montes, ¿están funcionando las pruebas que se están realizando en algunos municipios del país? Bueno, lo que hemos visto, de lo que yo he tenido información, es en el caso de este cerco epidemiológico inteligente con San José Villanueva, aunque son pocos casos, en realidad la información que está arrojando es importantísima. No solo localizó los casos positivos, sino identificaron los contactos y además hicieron una encuesta en los casos positivos donde se había movilizado la gente en los últimos 3 semanas. Y lo que era de esperar era gente que salía de su municipio, iba a Santa Tecla, y en Santa Tecla se identificaron todos los puntos donde se considera que pudieron haberse contaminado. Esto inmediatamente lo que permitió es que hubiera una retroalimentación de las autoridades municipales a estas instituciones y la Municipalidad de Santa Tecla para que reforzaran los protocolos de prevención que tenían. Como decía el doctor Solano, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos bien. ¿Me escuchan? Ok. Sí, le escuchamos bien. Doctor Solano, últimamente, gracias a la tecnología, el Banco Interamericano del Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han estado desarrollando seminarios 2 o 3 veces por semana en que participan colegas de todo el mundo, 1,000, 2,000, 3,000 colegas.
y se intercambian las experiencias que se han tenido en cada uno de los países. Y la recomendación de OPS y de OMS es, este problema no va a ser resuelto con hospitales. Pero, eso es lo que quería señalar. Cuando nosotros estábamos hablando que para poder medir, para poder tener una idea de por dónde ve el problema, es que se necesita utilizar este índice de reproducción del virus o de transmisión del virus, que es el RO o el RT, que es el índice efectivo. Este índice tiene 3 factores que pueden incidir para bajarlo o para aumentarlo. Si el índice está por debajo de 1, el problema de la transmisibilidad o de la explosión de la epidemia se detiene. Pero si el índice va subiendo arriba de 1, por ejemplo 5, significa que un caso positivo puede contaminar a 5 más. El primer factor es controlar el contagio. Y esas medidas de controlar el contagio son a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, llamémosle colonia, barrio, cantón o municipio. Entonces, las 6 medidas son las que nosotros ya sabemos y hemos estado insistiendo: guardar la distancia, utilizar la mascarilla, una buena mascarilla y utilizarla bien, lavado de manos, etc. Luego tenemos el segundo factor que puede incidir la transmisibilidad del virus, es controlar la transmisión del virus, controlar la diseminación del virus. Y son 5 medidas: evitar reuniones familiares, evitar reuniones de aglomeración, que ya las sabemos todos. Esos 2 factores lo que requieren es que tienen que cumplirse cada una de las 6 y cada una de las 5 medidas, porque si una falla, interfiere con las otras. Y debe de ser apoyada con una efectiva campaña de educación para la salud. Y el tercer factor, que es el infeccioso, ese es el que le corresponde a un diagnóstico oportuno a nivel comunitario, referencia oportuna y tratamiento oportuno en la red de servicios. Puede ser que sea primer nivel, segundo nivel o referido al hospital oportunamente. Esa es la única manera de poder controlar este problema que tenemos. Si nos quedamos sin hacer ninguna acción en el primer y segundo nivel, a nivel de la familia y las comunidades, dejamos de actuar sobre los 2 factores, el de contagio y el de la transmisión. Y lo que va a suceder es que va a incrementar el número de casos graves que llegan tardíamente al hospital, y eso va a requerir mayores camas de cuidados intensivos. Ok. No sé si podemos pasar, digamos, al tema que es el que la gente vive el día a día, doctor Solano, y me refiero, digamos, a qué puedo tomar, qué puedo hacer para protegerme, qué medicamentos debo tener en mi casa. ¿Están funcionando los tratamientos que están haciendo los médicos privados con los pacientes, doctor? ¿Cuál es el resultado que está teniendo esto de la gente que no va al hospital y se cura en su casa? Bueno, mire, lo que es el tratamiento de la COVID-19 y en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción, hemos estado utilizando muy mal los medicamentos. Y no estamos tratando a las personas basadas en evidencia científica, sino que en experiencias anecdóticas o en cuentos de pasillo que algún colega les puede decir, ¿no? Y por ejemplo, quiero referirme a la caja de medicamentos que el gobierno dispone para dar a la población, ¿no? Donde tienen alrededor de 7 u 8 medicamentos, ¿verdad?, para el tratamiento de la COVID, y que vienen con una receta pegadita o con indicaciones pegadas a esa caja, ¿verdad?, donde yo les puedo decir a la población que el 90% de esos medicamentos que están ahí no funcionan contra la COVID-19. Únicamente de esos medicamentos que yo puedo rescatar es el acetaminofén, la loratadina,
pero de ahí los demás medicamentos pues no funcionan. El tratamiento de la COVID leve, la COVID-19 leve, que es un resfriado común, que es el 80% de los casos, es tratamiento sintomático. Hemos visto que la ivermectina, que la nitazoxanida son medicamentos que van incluidos ahí y que los están utilizando para el tratamiento e incluso para prevención, pero desafortunadamente quiero decirle a la gente que no han demostrado ser efectivos basados en estudios clínicos contra la COVID-19. Ya en casos más avanzados, en casos de pacientes con enfermedad moderada, grave, severa, que hay que ingresarlos, ahí hay otros medicamentos que también tienen sus cuestionamientos, pero que también tienen sus indicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el manejo, sobre todo del paciente que vamos a hospitalizar, pues debe estar guiado y debe estar supervisado por médicos. O sea, a veces la gente piensa que a mí en lo personal me daría pena, digamos, ponerme a discutir de arquitectura o de ingeniería con un especialista en esa área, o con un geólogo hablar de geología, si yo no soy experto en eso. Pero pareciera que la medicina es la profesión que más fácilmente la gente aprende y a veces hasta saben más que el médico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente cree más en las recetas que nos pueda dar nuestra abuelita o el compadre, la comadre del vecino y no en el médico que lo está atendiendo, ¿no? Entonces, el tratamiento de la enfermedad leve es tratamiento sintomático. Ya los tratamientos para enfermedad moderada severa, pues ya son tratamientos más especializados que de alguna manera hemos estado teniendo muy buenas experiencias con algunos de ellos dentro de los pacientes gravemente enfermos, ¿no? Doctor, tengo la impresión, doctor Solano, que hay gente que dice, a mí me dio, y narran síntomas muy diferentes unos con otros. ¿Es que el virus está provocando síntomas diferentes o la gente no sabe detectar si es realmente COVID o no? Aquí pueden haber también efectos psicológicos. Bueno, mire, en primer lugar está claro que no todas las enfermedades, no toda enfermedad se comporta igual en cada uno de los seres humanos. Todos vamos a responder vamos a presentar los síntomas de diferentes maneras. No en todos va a ser igual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pongo mi ejemplo propio. Mis manifestaciones iniciales fueron fiebre elevada y dolor de cuerpo. Pero hay otras personas que les inicia con síntomas catarrales. Personas que de los más frecuentes que se quejan es de sentir como una carraspera en la garganta, como que algo les pica, como una picazón, una estornudadera, de tal manera que hay diversos síntomas que no en todos se van a comenzar de la misma manera, puede ser diferente. Entonces, definitivamente ahí es donde por eso es importante que pueda ser evaluado una persona por un médico, para que ese médico pueda tener una evaluación tomando en cuenta historia clínica, y hay nexos epidemiológicos, una serie de acciones para saber si verdaderamente puede ser sospechoso el caso de COVID-19. Y que en estos momentos, todo paciente con síntomas respiratorios es evaluado, debe ser catalogado como un sospechoso de COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Ok. Entonces, queda claro eso. Gracias. Doctor Montes, hace un par de días la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que el COVID podía quedarse por décadas. O sea, que no va a ser un problema que se va a solucionar con una vacuna. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en realidad, es decir, como lo planteábamos con el caso de
el sarampión, pero voy a poner antes el caso de la viruela. La viruela fue un problema a nivel mundial y se logró controlar después de varias décadas. Yo creo que todos nos acordamos de que teníamos que ir a que nos pusieran esa vacuna de los pinchoncitos en el hombro, y se logró cuando tuvo acceso a una vacuna fácil de aplicar, relativamente barata, que se podía extender a toda la población, y los buenos programas de vacunación que permitieron cubrir a un 95 o más % de la población a nivel mundial. Entonces, para que en el caso del COVID tenemos que estar conscientes de que mientras no tengamos una vacuna efectiva de un costo que sea razonable para poderlo aplicar en programas nacionales, porque ustedes han visto cómo extender el número de vacunas en el caso de los niños no ha sido fácil por el costo que tiene cada vacuna nueva que sale. Entonces esperamos de que si el costo es factible, pudiera ser una de las soluciones hasta que todos o arriba del 90% de la población se vacune. Ok, eso significa... Caso contrario, estamos expuestos al problema. Y lo único que hay que hacer es estar conscientes de que hay medidas para prevenir el contagio, hay medidas para prevenir la transmisión si alguien está contagiado, que sería el caso de aislar al caso positivo y poner en cuarentena a todos los contactos que ese caso tuvo hasta que estemos seguros dentro de 14 días que el problema está controlado. Okay. ¿Qué es lo que ha faltado? Ok, muchísimas gracias. Vamos al corte, volvemos rápidamente con las preguntas y comentarios del público. Bueno, vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches. Distinguidos doctores, buenas noches. Fuerte lluvia sobre San Salvador a esta hora, hay que acotarlo también. Recomendación a todos a guardarse de esta tormenta. Comenzamos con la opinión de Emilio Monterrey, que dice: con base en datos y tendencia, así como dice el doctor epidemiólogo, ¿cuánto tiempo tardará esta epidemia en repasar todo el país? En cuanto a la vacuna, ¿qué posibilidad como país tenemos de poder acceder a una de las vacunas que se están haciendo? ¿Qué pasa con la OMS? Saludos. Alexander Puerta dice: el área privada está realizando pruebas de COVID, y si es así, ¿a quién le presentan registros? Andrea Jiménez plantea:
Como expertos en el tema, ¿cuál fue la falla del manejo de la pandemia? Porque el presidente se antepuso a todas las medidas adoptadas a nivel mundial bajo lineamientos de la OMS. ¿Por qué en un inicio se focalizó las zonas de mayor contagio? Alberto Agudelo nos dice, para focalizar acciones contra el COVID, las alcaldías deberían de cercar colonias y municipios completos, pero la mayoría de alcaldes no lo hace. Diego Martínez nos dice, ¿están de acuerdo que vamos a vivir un buen tiempo con el virus? Y es por eso que debemos de ver que a largo plazo será beneficio el Hospital El Salvador ya completo. Antonio Zúñiga nos dice, El Salvador y todo el mundo está sufriendo la pandemia. Lamentablemente nuestro país se ha dedicado a endeudar hasta un 90% del Producto Interno Bruto y hacer a todas luces política pensando en el 2021. Lo mismo la Asamblea Legislativa y el pueblo, bien, gracias. Omar Vázquez nos dice, ¿será el estilo de abordar la pandemia una estrategia de campaña política que proporcionará a legisladores? Si llega la crisis hasta febrero, para un sector político será ganancia por la forma de inducir y culpabilizar. La democracia se expone a una crisis. Vamos al set para las respuestas de nuestros amigos televidentes. Bueno, como gusten responder, doctor Solano, ¿quiere empezar? Bueno, con respecto al área de vacunas, alguien hablaba de las vacunas. Yo en lo personal sí no soy muy creyente de que vamos a tener una vacuna en nuestro país muy pronto. Yo creo que la vacuna a nivel mundial podrá estar, tampoco va a estar este año, más bien yo creo que esa es una lucha de poderes económicos ahí, y además solo me recuerda a la lucha que existía cuando era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, de quién iba a llevar al primer hombre a la Luna. Y lo mismo creo que está sucediendo con esto. La vacuna no va a estar disponible, pienso yo, antes de este año. Y para El Salvador, verdaderamente yo ni pensaría de que, o quisiera que, al mismo tiempo que va a estar disponible en los países ricos, estuviera disponible en El Salvador. Pero creo que eso es pensar con mucha ilusión, ¿verdad? Porque generalmente los mercados de países ricos van a ser los que van a ser, se les va a dar prioridad a la hora de las compañías farmacéuticas. ¿Verdad? Hemos visto a Estados Unidos reservando 600 millones de dosis a la Comunidad Económica Europea 460 y tantos millones de dosis. Entonces ahí no le veo yo mucho como la esperanza a que nosotros vamos a contener la pandemia a través de la vacuna. Luego creo que por ahí preguntaban de las pruebas COVID a nivel privado. Quiero decirle que desafortunadamente todavía no se están haciendo las pruebas de RT-PCR, que son las pruebas confirmatorias a nivel privado. Entiendo yo que solamente 2 o un poco más de laboratorios han cumplido o han decidido participar en esto y están esperando que lleguen los reactivos, porque la autorización de parte del ministerio ya está, pero todavía no se está llevando a cabo, ¿no? Ahora, ¿a quién le van a reportar? Pues tiene que reportar el Ministerio de Salud, que es el ente rector de salud. Y finalmente hacer una acotación de decir que cómo vamos a poder controlar esta pandemia. Hay 2 cosas bien importantes. En primer lugar es despolitizar la pandemia. En nuestro país, desafortunadamente, los políticos de este país, de todas las pensamientos ideológicos, están utilizando esta pandemia para sus propios intereses. Ese es algo que debemos despolitizar, porque este es un problema de salud pública y quienes deben de solucionarlo son expertos en salud pública. Y los políticos solamente seguir las órdenes de los expertos en salud pública y acompañar las medidas que los expertos en salud pública deben dictar. Y no al revés, que en este momento son los políticos los que están en su discusión y los que están poniendo los enfermos y los muertos somos los que estamos en medio, la población.
y los médicos y el personal de salud que está en primera línea. Y en segundo lugar, pues los partidos políticos deben de, por una vez, aunque sea en la vida, ¿verdad?, ponerse de acuerdo y dejar que los expertos en salud pública tomen las acciones adecuadas, ¿no? Gracias, doctor. Ahí yo quisiera terminar con esto y solamente decir la última palabra. Por favor, a la población, hoy que estamos en periodo vacacional, no lo veamos así. Sobre todo aquellas personas que no les ha dado la COVID, no vayamos a desbordar las playas o cualquier otro lugar, ¿no? Porque no vale la pena. Gracias, doctor. Doctor Montes. Bueno, en realidad voy a empezar con que algo que hemos señalado nosotros desde el 28 de enero que tuvimos la primera reunión con las autoridades de salud para ver el problema que se venía. Definitivamente hay restricciones en la planificación, en la operación y en el monitoreo y evaluación de las actividades que se propusieron hacer. Otro problema que ha afectado muchísimo el trabajo es la centralización del manejo de un problema médico y no tener en consideración que para poder trabajar sobre el primer factor, que es el contagio, el segundo factor, que es la transmisión, este es un trabajo de equipo de salubristas, epidemiólogos, infectólogos, ambientalistas e incluso de personal que está fuera del área médica, diríamos, pero que está vinculada a la parte de la bioestadística para ayudar a diagramar bien la situación. Y en el tercer factor son equipos multidisciplinarios para el manejo a nivel hospitalario. Eso creemos que para nosotros ha sido el talón de Aquiles y mientras no se corrija, eso no va a salir. El otro aspecto es una cosa que a nosotros siempre nos insistieron, tanto en la parte de la carrera de medicina como en salud pública, era que las necesidades siempre van a superar las capacidades de los recursos. Y eso es igual aquí y aún igual en los países desarrollados. El país va a llegar a un límite con un problema enfrente sin capacidad de recursos financieros. Y no se ha puesto atención que va a ser a muy corto plazo. Porque alguien mencionaba la parte del endeudamiento. Ahora, solo para mencionar otro aspecto es, sí, en estas reuniones de OPS, OMS, el Banco Interamericano del Desarrollo, se ha hablado de que están creando un fondo en que quieren asegurar por lo menos un 20% de cobertura de la población de cada uno de los países que tenga la disponibilidad de vacunas para cubrir, en primer lugar, a trabajadores de salud, en segundo lugar, a poblaciones de mayor riesgo. Y obviamente, si nosotros no podemos poner tiempo para cuándo va a terminar esto, porque una forma de que nos podríamos contaminar todos es que explote la curva como no querían, porque no va a haber capacidad del sistema de salud para poder atender, incluyendo la parte privada. Entonces el objetivo es tratar de enlentecer la diseminación del virus y que nos vaya contagiando de a poco para que pueda la capacidad del sistema de salud manejar el problema. Ok, esta es una pregunta para ambos. Un amigo televidente me dice si yo sé o si ustedes saben cuál es el equipo de especialistas médicos que están a cargo de la pandemia, que están acompañando al gobierno en la lucha contra esta pandemia. Yo le he preguntado al ministro y me dice que sí tiene especialistas, no me ha dado nombre. ¿Ustedes saben? Miren, las reuniones que hemos tenido con el despacho varias reuniones, y unas incluso llegaron al colegio en 2 ocasiones, la última fue el 15 o 16 de marzo. Después nosotros fuimos al ministerio pidiendo de querer trabajar con los equipos del ministerio, tanto de la parte de epidemiología como la parte de planificación, cosa que en un momento ya no fue posible. Pero todos sabemos de que hay un equipo ampliado de salud y siempre hemos preguntado quiénes lo conforman y cuáles son las especialidades que tienen y nunca tuvimos respuesta. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que está clara la respuesta. Muchísimas gracias, doctor Montes. Muchísimas gracias, doctor Solano Leiva. Muchas gracias, licenciado. Espero poder contar con ustedes en la próxima oportunidad. Gracias a usted, amigo televidente.
Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.